Te han contado la historia de Caín y Abel 1000 veces, el primer asesinato, el origen de la envidia. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera razón del conflicto ha sido ocultada durante siglos por la propia Iglesia? Piensa en esto. ¿Por qué un Dios justo rechazaría una ofrenda del fruto de la tierra? ¿Acaso el trabajo de un agricultor vale menos que el de un pastor? La explicación que siempre te dieron, la de un simple ataque de celos, no tiene sentido. Deja un vacío terrible, una pregunta que teólogos evitan responder. ¿Fue Dios injusto? La verdad no está solo en la actitud de Caín. Está codificada en el texto hebreo original, un detalle que casi nadie nota. Y cuando entiendas lo que Dios realmente vio en esa ofrenda, te darás cuenta de que el camino de Caín no es una historia antigua, es una advertencia profética para ti, hoy. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo reescribirá una historia del Génesis, podría cambiar la forma en que entiendes tu propia fe para siempre. Pausa el vídeo ahora y piensa conmigo. ¿Alguna vez te has detenido a sentir la profunda injusticia de esa escena? Imagina a Caín, el primer hijo de la humanidad, el primer hombre en labrar la tierra, en hacerla producir con el sudor de su frente, tal como Dios había ordenado. Presenta su ofrenda, el fruto de su trabajo, y es rechazado, sin una explicación clara en el texto. ¿Por qué? La respuesta que te dieron en la escuela dominical es simple, casi infantil. Caín tenía una mala actitud, estaba celoso. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Un Dios omnisciente condenaría al primer hombre por un sentimiento sin antes haberle dado una ley clara que seguir? Esto deja una pregunta terrible en el aire, una que la teología convencional prefiere no tocar. ¿Fue Dios arbitrario? ¿Fue injusto con Caín? Si esa pregunta te incomoda, es porque estás empezando a ver la verdad. El problema no es tan simple. La respuesta no está en la superficie. Está oculta, codificada en el texto original, esperando a ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de la tradición. Para desvelar este enigma de una vez por todas, vamos a explorar las tres únicas explicaciones posibles. La primera es la teoría ortodoxa, la que todos aceptan. El problema era solo el corazón de Caín. La segunda es la teoría tipológica, una idea más profunda y controversial que sugiere que Dios exigía algo muy específico que Caín se negó a dar, la sangre. Y la tercera es la teoría radical, la que se basa en el texto hebreo original y que revela un principio divino que ha sido ignorado durante milenios. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. La clave no es si la ofrenda era un animal o un vegetal, la clave es la prioridad. Quédate atento, porque una de estas teorías no solo resuelve el misterio de Caín, también expone una mentira que ha infectado la fe moderna. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la forma en que entiendes el culto, la ofrenda y tu propia relación con Dios podría estar basada en la misma premisa equivocada que llevó a Caín a la ruina. Y estamos a punto de corregirlo. Vamos directos a la fuente. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. No leas por encima. Quiero que sientas el peso de cada palabra. El texto dice: «Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya». Pausa. Siente la tensión en esa última frase. Es una herida abierta en el comienzo mismo de la historia humana. Un rechazo divino sin una explicación aparente. ¿Por qué? La clave, el primer hilo del que debemos tirar, está en la palabra hebrea para ofrenda, minjá. Escucha bien, minjá. Significa un presente, un tributo, un regalo. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Tanto Caín como Abel trajeron una minjá. El texto usa la misma palabra para ambos. Entonces, si el tipo de acto era el mismo, el problema no estaba en la acción de ofrendar, sino en la sustancia de la ofrenda misma. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio, con los ojos de un investigador.
El texto describe la ofrenda de Caín de forma genérica, del fruto de la tierra. Podría ser cualquier cosa, lo primero que recogió, lo que le sobró, lo que le fue más cómodo. No hay detalle, no hay especificidad. Ahora mira la ofrenda de Abel. La descripción es radicalmente diferente. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Ves la diferencia? No es sutil, es abismal. La Biblia utiliza dos palabras hebreas increíblemente específicas para Abel. La primera es Bejorot, que significa primicias o primogénitos, lo primero que nace, lo que abre la matriz, lo que por derecho le pertenece a Dios. La segunda palabra es Jelev, que se traduce como grasa, pero su significado profundo es la parte más rica, lo más selecto, lo mejor. Abel no trajo cualquier cordero, trajo lo primero y lo mejor. Ahora salta conmigo al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 11, versículo 4. El autor, bajo inspiración divina, nos da otra pista crucial. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra griega aquí es pleion astousian. No significa simplemente diferente, significa un sacrificio de mayor valor, más abundante, superior en calidad. El Nuevo Testamento confirma que no eran ofrendas iguales. Una era superior a la otra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La propia Biblia, tanto en el hebreo original como en el griego posterior, nos grita que la diferencia no era solo de actitud, sino de sustancia, de calidad y de prioridad. Caín dio algo, Abel dio lo primero y lo mejor. Y si esto es tan evidente en el texto, la verdadera pregunta es, ¿por qué durante siglos te han dicho que el único problema era el corazón celoso de Caín? ¿Qué es lo que no quieren que veas en la naturaleza misma de su ofrenda? Respira hondo, porque lo que viene ahora es donde la teología tradicional se desmorona y la verdad oculta empieza a salir a la luz. Bien, analicemos la primera teoría, la ortodoxa, la que te han enseñado en la catequesis y en la escuela dominical toda tu vida. Es la explicación más aceptada y, en apariencia, la más lógica. La mayoría de los teólogos, desde los padres de la Iglesia como San Agustín hasta reformadores como Juan Calvino, coinciden en un punto. El problema residía exclusivamente en el corazón de Caín. Según esta visión, el tipo de ofrenda era irrelevante. Caín podría haber traído el fruto más perfecto, pero lo hizo con un corazón lleno de orgullo, de soberbia, como un mero trámite, un cumplimiento sin fe. Abel, por el contrario, se acercó a Dios con humildad, con una fe genuina, y su ofrenda, el cordero, era simplemente el reflejo externo de su estado interior. Y esta idea tiene un fuerte respaldo bíblico, no podemos negarlo. Abre tu Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12. El apóstol es brutalmente claro. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Nuevo Testamento se enfoca directamente en la naturaleza malvada de Caín y en la justicia de Abel. Parece un caso cerrado. Además, el propio Dios, en Génesis 4, versículo 7, le habla a Caín sobre su estado interior. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios no menciona la ofrenda, le habla de hacer el bien, de su actitud, de la batalla que se libra dentro de él. Parece que todo encaja. El problema era la actitud. Punto. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Esta explicación, aunque cómoda y moralmente correcta, es incompleta. Deja una pregunta fundamental sin responder. Una pregunta tan obvia que es increíble que la pasemos por alto. Si el problema era únicamente el corazón de Caín, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Moisés a describir con tanto detalle la diferencia física entre las dos ofrendas? Pausa el video ahora y piensa conmigo. El texto sagrado no malgasta palabras. No dice simplemente Caín trajo frutos y Abel trajo un cordero. No. El texto se detiene a especificar que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué esa precisión casi quirúrgica si no fuera crucial para entender la historia? Si todo se reducía a una cuestión de fe contra orgullo, esos detalles sobran.
Y aquí es donde la explicación tradicional empieza a hacer aguas. Al centrarnos solo en el corazón, estamos ignorando la pista más importante que el propio texto nos grita. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre este pasaje. Porque si los detalles de la ofrenda sí importan, entonces se abre la puerta a una segunda teoría. Una teoría más profunda, más controversial y para muchos más perturbadora. La teoría tipológica. Y es mucho más profunda y perturbadora. Esta visión argumenta que Dios, desde el mismo amanecer de la creación, estableció un protocolo sagrado, una ley no escrita para que el hombre caído pudiera acercarse a él. La necesidad de un sacrificio cruento. Piensa en esto. ¿Cuál fue el primer acto de Dios después de que Adán y Eva pecaron? Génesis 3:21 nos dice que Dios hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez. Para obtener esas pieles, un animal inocente tuvo que morir. Su sangre fue derramada. Fue el primer sacrificio de la historia, realizado por Dios mismo para cubrir el pecado del hombre. Según esta teoría, Abel entendió este principio, por fe. Comprendió que el hombre no puede presentarse ante un Dios santo basándose en sus propios méritos. La ofrenda de Abel, un cordero, no era un simple regalo, era un sustituto, una vida inocente pagando por la suya. Era una sombra, una profecía viviente del Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Caín, por el contrario, representa la religión del esfuerzo humano. ¿Qué ofreció él? El fruto de la tierra. ¿Y qué le había dicho Dios a Adán sobre la tierra después de la caída? Que estaría maldita por su causa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Caín intentó agradar a Dios ofreciéndole el producto de una creación maldita, el resultado de su propio sudor. Ignoró la necesidad de expiación. Fue el primer intento del hombre de salvarse a sí mismo por sus obras. El autor de Hebreos parece sellar esta teoría con fuego. En el capítulo 9, versículo 22, declara una ley espiritual inmutable. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. No dice sin un corazón puro, dice sin sangre. Parece el caso cerrado. Conecta el Edén a Abel y la cruz de Cristo en una línea perfecta. Pero esta teoría, tan poderosa como parece, crea una implicación teológica problemática, una que es casi imposible de resolver. Si esta ley de la sangre era tan fundamental, ¿por qué no está escrita? ¿Dónde está el mandamiento explícito de Dios a Caín y a Abel? No existe. Y si no hay ley, no puede haber transgresión. ¿Cómo podría un Dios justo condenar a Caín por romper una regla que nunca le fue comunicada? Esto convierte a Dios en un tirano que juzga con leyes secretas. Y aún hay algo peor. En el libro de Levítico, el propio Dios instituirá más tarde las ofrendas de grano, la minjá, el mismo tipo de ofrenda de Caín, como una forma aceptable de adoración. ¿Por qué la rechazaría en Génesis para luego aceptarla en la ley de Moisés? Es una contradicción flagrante. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Porque la teoría del corazón es insuficiente, y la teoría de la sangre, aunque teológicamente potente, crea una paradoja insostenible. Ambas parecen tocar una parte de la verdad, pero ninguna la abarca por completo. Esto nos lleva a la tercera teoría, una que no depende de interpretaciones posteriores, sino de las palabras hebreas exactas que Moisés escribió. Una teoría que unifica el corazón y la sangre bajo un solo principio devastador. Un principio que Caín no solo ignoró, sino que desafió, y que podría estar juzgando tu propia fe en este preciso instante. Hemos llegado a un punto muerto, ¿lo ves? La teoría del corazón es incompleta, la teoría de la sangre es contradictoria. Ambas te dejan con la sensación de que falta una pieza del puzzle, la pieza central. ¿Y si te dijera que esa pieza existe, pero que fue deliberadamente apartada de la narrativa oficial? Hay textos antiguos, libros que caminaron junto a los que hoy forman tu Biblia, que fueron leídos y respetados por los primeros creyentes. Libros como el libro de Jázer, un texto histórico mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento, en Josué y en Segundo de Samuel, pero que no fue incluido en el canon final.
¿Por qué? Porque a veces los detalles que ofrecen son demasiado reveladores. Escucha lo que este antiguo texto sugiere sobre la conversación entre Caín y Abel. No se trata solo de envidia, se trata de un debate teológico fundamental, un debate sobre el orden del mundo, sobre la justicia, sobre lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde al hombre. En esencia, era una lucha por la primacía. Déjame mostrarte algo perturbador. La tradición judía, a través de sus comentarios más antiguos, siempre ha entendido que el conflicto iba más allá de un simple ataque de celos. Se trataba de una rebelión filosófica. Caín, el primer humanista, creía que el mundo le pertenecía a él, al hombre que lo trabajaba. Su ofrenda no era un acto de adoración, sino un pago, casi un impuesto a un Dios distante. Era un gesto que decía: «Esto es mío, fruto de mi esfuerzo, y te doy una parte». Abel, en cambio, operaba bajo un principio radicalmente opuesto, un principio que lo cambiaría todo si lo entendieras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La pista no está solo en el Nuevo Testamento, ni en teorías posteriores. La pista ha estado siempre en el texto original de Génesis, esperando a que alguien la mirara con los ojos correctos. Y los textos apócrifos como Jasher nos dan la lente para poder verla. Ahora, con esta nueva información en tu mente, con la idea de que la lucha era por la primacía, por quién es el primero, vuelve conmigo a Génesis 4, al detalle que hemos estado ignorando, a esas dos palabras hebreas que describen la ofrenda de Abel. Bejorot, primogénitos, lo primero. Jelev, la grasa, lo mejor. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Moisés a ser tan específico? ¿Por qué no bastaba con decir un cordero? Porque en esas dos palabras no se esconde una teoría, se esconde la ley fundamental de la adoración. La ley que Caín no solo ignoró, sino que desafió abiertamente. Respira hondo, porque lo que viene ahora no es una interpretación, es una traducción literal. Y cuando escuches el verdadero principio divino que Dios estaba estableciendo en ese preciso momento, entenderás por qué el rechazo a Caín no fue injusto, fue inevitable. Y por qué el camino de Caín es la senda que la mayor parte del mundo, quizás incluso tú, está siguiendo hoy sin saberlo. Has estado esperando este momento. Has visto cómo las explicaciones tradicionales se desmoronan. Ni la teoría del corazón ni la teoría de la sangre pueden sostenerse. Ambas dejan preguntas sin respuesta y crean contradicciones insalvables. Y es aquí donde la verdad, oculta en el propio texto hebreo, emerge para destrozar todo lo que te enseñaron. La tercera teoría, la teoría de la primacía, no necesita interpretaciones complejas ni textos externos. Su poder reside en su simplicidad devastadora. La clave nunca fue sangre contra vegetales. El problema no era la profesión de Caín, el problema era la prioridad. Y la prueba ha estado delante de tus ojos desde el principio. Vuelve a leer Génesis capítulo 4, versículo 4, pero ahora despacio, como un detective examinando la escena de un crimen. La descripción de la ofrenda de Abel, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Durante 2000 años has leído esto como una simple descripción, pero no lo es. Es un código divino, es la revelación misma. Respira hondo, porque lo que viene ahora es el secreto que lo cambia todo. El texto hebreo utiliza dos palabras específicas, dos conceptos que son el fundamento de toda la adoración bíblica. La primera palabra es Bejorot. Repite conmigo, Bejorot. No significa simplemente los primeros, significa los primogénitos, las primicias, aquello que abre la matriz, lo primero que nace, lo que por derecho divino e inmutable le pertenece a Dios antes que a nadie. Es la confesión de que todo lo que tienes, en última instancia, viene de Él. La segunda palabra es Jelev. Repite, Jelev. Se traduce como grasa, pero su significado real es la parte más rica, lo más selecto, la excelencia.
No era cualquier parte del animal, era la mejor, la más valiosa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Abel no trajo simplemente un cordero, trajo lo primero y lo mejor. Su ofrenda era una declaración de fe en acción. Decía, Dios, tú eres el primero en mi vida, y te doy lo mejor de lo que me has dado. Ahora mira de nuevo la ofrenda de Caín. El texto dice que trajo del fruto de la tierra. No dice las primicias, no dice los mejores frutos. Usa una expresión genérica, vaga, casi displicente. Caín le dio a Dios algo, le dio de lo que tenía, de lo que le sobraba, de lo que le fue conveniente. Su ofrenda no reconocía la soberanía de Dios, reconocía su propio esfuerzo y le daba a Dios una parte, como un impuesto. Y aquí está la revelación que la Iglesia nunca quiso que entendieras en toda su crudeza. Dios no rechazó a Caín por traer fruta. Dios rechazó a Caín porque le ofreció sus obras. Este es el principio divino que se estableció en el umbral mismo de la historia humana, el principio de la primacía y la excelencia. Dios no negocia, no acepta lo segundo mejor, no se conforma con lo que te es cómodo darle. Él exige el primer lugar, no porque sea un tirano, sino porque es el creador. Negarle lo primero y lo mejor no es un simple error, es un acto de rebelión. Es declarar que tú, tu tiempo, tus recursos y tu esfuerzo son más importantes que Él. Y cuando entiendes esto, nunca más verás tu propia vida de la misma manera. La pregunta ya no es si crees en Dios, la pregunta es ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Le das tus primicias o tus obras? ¿Le das tu excelencia o tu conveniencia? Porque el rechazo de Caín no fue un evento aislado, fue el establecimiento de un patrón eterno, una advertencia grabada en fuego al inicio de los tiempos. Y el camino de Caín es la senda que la mayoría sigue hoy sin siquiera saberlo. Pausa el video ahora y piensa conmigo en la gravedad de esto. El principio de la primacía no fue una regla inventada en el momento para juzgar a Caín. Fue la primera declaración de la naturaleza de Dios y de lo que Él exige de su creación. Fue la línea trazada en la arena al inicio de los tiempos, separando para siempre la religión del hombre de la verdadera adoración. No es casualidad que cientos de años después, cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, este mismo principio se convierte en el pilar de toda la vida de Israel. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 23, versículo 19. ¿Qué es lo primero que Dios exige de la cosecha? Escucha bien, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Lo ves? No pide frutos, pide las primicias. La misma lección que Caín se negó a aprender ahora está grabada en piedra como ley perpetua. Y el patrón se repite una y otra vez, como un eco divino a lo largo de las Escrituras. En Levítico, la grasa, el Jelev, se reserva exclusivamente para Dios, como la mejor porción. En Números, los primogénitos, los Bejorot, tanto de hombres como de animales, le pertenecen a Él. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el sacrificio. No se trata de apaciguar a un Dios enfadado, se trata de reconocer un derecho de propiedad. Él es el Creador, y lo primero y lo mejor le pertenecen por derecho. Negárselo es un acto de traición cósmica. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia de Caín no es una anomalía, es el prototipo, es el molde de toda rebelión futura. Él fue el primero en pensar que podía darle a Dios las obras de su vida y salirse con la suya. El primero en poner su trabajo, sus logros y su comodidad por delante de la soberanía de su Creador. Y si crees que esto es solo una cuestión del Antiguo Testamento, te equivocas. Jesús retoma este mismo principio y lo eleva a su máxima expresión espiritual. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos da la regla de oro de su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
La palabra clave, la que lo conecta todo con Génesis 4, es primeramente. No dice buscad también, dice buscad primero. El camino de Caín, del que nos advierte el apóstol Judas en su epístola, no es solo el camino de la envidia o la violencia, es algo mucho más sutil y por tanto más peligroso. Es el camino de darle a Dios el segundo lugar. Es la religión de la conveniencia, la fe de las obras, y es la religión por defecto de nuestro mundo. Y si crees que esto es una lección de historia antigua, estás débilmente equivocado. No es casualidad que Judas, en una de las últimas y más urgentes cartas del Nuevo Testamento, nos lance una advertencia final y aterradora. En el versículo 11 de su epístola, habla de los falsos maestros de los últimos días, diciendo: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín». Pausa y comprende la gravedad de estas palabras. El Espíritu Santo no eligió a un emperador romano ni a un filósofo griego como arquetipo del mal final. Eligió a Caín. ¿Por qué? Porque el camino de Caín no es una senda de violencia explícita. Es una filosofía. Es un sistema espiritual que define a nuestra era. Es la religión de la autosuficiencia, la fe de la conveniencia, el culto a las obras. Abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿No ves la ofrenda de Caín por todas partes? Mira la idolatría moderna del mérito y el esfuerzo. Nuestra cultura te grita desde que naces: tú puedes solo. Sé tu mejor versión. Manifiesta tu realidad. Es el eco exacto de la ofrenda de Caín. Le presentamos al mundo, y a veces a Dios, los frutos de nuestro trabajo, de nuestro intelecto, de nuestro sudor, y esperamos ser aceptados por ellos. Hemos construido un altar al yo, olvidando que sin el dador de la vida no hay fruto que cosechar. Mira nuestra fe ciega en la tecnología, la inteligencia artificial, la edición genética, el transhumanismo. ¿Qué son sino el intento definitivo del hombre de ofrecer el fruto de su propia tierra para resolver el problema de la muerte y el pecado? Es Caín a escala global, intentando construir un paraíso sin Dios, una salvación sin sacrificio, una redención sin sangre. Y mira nuestra religiosidad a la carta. La espiritualidad moderna es el supermercado de Caín. Tomamos un poco de esto, una pizca de aquello, lo que nos haga sentir bien, lo que no nos exija demasiado. Le damos a Dios una hora el domingo, si nos sobra tiempo. Le damos una limosna, si nos sobra dinero. Le damos una oración rápida, si nos sobra energía. Le estamos ofreciendo sistemáticamente nuestras obras. Jesús lo profetizó. Dijo que en los últimos días sería como en los días de Noé, un tiempo en que la maldad se multiplicaría. Pero el camino de Caín precede a la violencia de los días de Noé. Es la raíz, es la justificación ideológica que permite que todo lo demás se pudra. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal, es para ti, ahora, porque cada día, en cada decisión, estás eligiendo un altar. La pregunta es, ¿qué línea eliges? ¿El camino de Caín o el camino de Abel? ¿La soberbia del mérito propio o la humildad de la fe? ¿Ofrecerás a Dios la conveniencia de tus obras o el sacrificio de tus primicias? Tu respuesta a esta pregunta no solo define tu fe, define tu eternidad. Has visto el viaje completo. Empezamos con una pregunta que la teología ha evitado durante siglos. ¿Fue Dios injusto con Caín? Desmontamos la explicación tradicional de que solo era una cuestión de actitud. Vimos cómo la teoría de la sangre, aunque poderosa, creaba una contradicción insostenible. Y entonces abrimos el texto hebreo original y la verdad nos golpeó en la cara. El secreto nunca fue la sangre, fue la primacia. Abel le dio a Dios lo primero y lo mejor, los Bejorot y el Jelev. Caín le dio sus obras. Y en ese acto se definió para siempre la diferencia entre la religión del hombre y la verdadera adoración a Dios.
Ahora entiendes que el camino de Caín no es una historia antigua sobre la envidia, es una profecía para ti hoy. Es la senda de la conveniencia, de la autosuficiencia, de darle a Dios el segundo lugar en tu vida. Y esta senda está por todas partes. Así que la elección final es tuya y es ineludible. ¿Qué altar vas a elegir cada mañana al despertar? ¿El altar de Caín, ofreciendo a Dios lo que te sobra de tu tiempo, tu energía y tus recursos? ¿O el altar de Abén, reconociendo que Él es el primero y dándole lo mejor de todo lo que eres y tienes? Si este video te ha abierto los ojos y ha desafiado tu fe de una manera que nunca antes habías experimentado, no dejes que esta revelación se pierda. Suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte la verdad que estamos desvelando. Activa la campana de notificaciones porque lo que viene es aún más profundo. Y comparte este video con al menos una persona que sabes que necesita escuchar esto. Finalmente, quiero que hagas un compromiso. Comenta abajo, elijo el camino de Abel. Hazlo como una declaración. Y no te vayas, porque la rebelión de Caín fue solo el principio. Fue la primera semilla. En el próximo video vamos a revelar el pacto secreto que hicieron 200 ángeles en la cima del monte Hermón. Porque los gigantes del Génesis 6 no aparecieron de la nada. Ya estaban corrompiendo la sangre de la humanidad, preparándose para provocar el gran diluvio. Y todo comenzó con el mismo espíritu de rebelión que vimos en Caín. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás sobre el conocimiento prohibido que ellos enseñaron va a cambiar tu percepción del mundo en que vivimos hoy.